Buenos días, mis queridos hermanos. Ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su realidad, su perspectiva, y que podamos comprender su verdad en toda su profundidad. Hoy vamos a tratar de entender cuál es nuestro mensaje y la integridad de este mensaje, ¿verdad? Necesitamos comprender sobre qué fundamentos, sobre qué bases está sentada nuestra iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada La integridad del mensaje y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Y dice lo siguiente: hitos de verdad, experiencia y deber. Dice, se ha querido que los adventistas reemplacen con mensajes de todo tipo la verdad que punto por punto había sido buscada con estudio y oración y confirmada por el poder milagroso del Señor. Aquí necesitamos entender, queridos hermanos, que todos nuestros hitos, ¿verdad?, los fundamentos de nuestra iglesia, fueron estudiados punto por punto. En estos está el sábado también, ¿verdad? Empezamos por ahí y por eso empezamos por ahí precisamente nuestras reflexiones para que podamos entender que el sábado mismo le fue señalado por Cristo en visión a la sierva, ¿verdad? Por lo tanto, este asunto fue estudiado. También necesitamos comprender que cuando se descubrió el día de la expiación, ¿verdad?, como resultado del estudio de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que es el fundamento, ¿verdad?, del remanente final, se entendió y se buscó durante mucho tiempo, trataron de entender cuál era el día, ¿verdad?, cuál era el día de la expiación, el final del día de la expiación, o sea, el día de la expiación. Y buscaron con varios calendarios, empezaron por el calendario normal, ¿verdad?, hasta que dieron con el calendario caraíta, ¿verdad? Y allí hubo confirmación que aquello era el calendario que establecía la fecha, ¿verdad?, la fecha correcta. Pero también vemos que después de aquel evento, porque aquel evento era un pequeño grupo, los mileritas, después de aquel evento, la sierva, años después, 4 años después, Jesús le revela el sábado. Cuando le revela el sábado, también ellos estudian, porque eso es lo que tratan de decir aquí. Estudiaron punto por punto, es decir, el sábado también, porque claro, tenemos que entender que el mundo cristiano no guardaba el sábado, ¿verdad? Había algunos, pero en mayoría no guardaban el sábado, sino el domingo, ¿verdad? Por lo tanto, esto era un punto importante de estudio. Necesitamos comprender que ellos entendieron, ¿verdad?, este punto. Y eso es lo que trata de decir. Por eso necesitamos entender la integridad del mensaje. Es decir, todos nuestros hitos, todos nuestros principios de fundamento fueron estudiados con el máximo interés. Ahora, la inquietud del calendario lunisolar viene desde entonces. La gran pregunta es ¿por qué se ha descartado? Y se ha descartado precisamente por todo lo que el Señor le reveló a la sierva. Porque necesitamos entender que los eventos finales están relacionados con el sábado y el falso día de descanso, el domingo, ¿verdad? Por lo tanto, es difícil creer que estamos errados en este punto, ¿verdad? Es difícil creer. Yo no descarto. Ayer hablaba con mi amigo y hermano Ángel. Él presenta sus argumentos. Yo trato de presentar también los argumentos, ¿verdad? Y necesitamos llegar a un punto de entendimiento en donde necesitamos comprender la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y tenemos que comprender que el conflicto final, la última elección del hombre, será entre el sábado y el domingo. Es decir, el sábado es un símbolo que reconoce al auténtico creador, porque el domingo es un símbolo de poder, autoridad del falso Dios, ¿verdad? Eso es lo que pretende el enemigo de Dios,
que sea reconocido como Dios, mantener la autoridad y el poder en esta tierra. Por lo tanto, estos son dos símbolos, eso es lo que nos trata de decir, son dos símbolos que apuntan a Dios, al auténtico Dios y al falso Dios, ¿verdad? Al príncipe de esta tierra. Por lo tanto, es difícil creer que estemos profundamente engañados mientras la sierva se les dio este mensaje y se les dio las instrucciones claras. Por eso, cada vez más, a medida, nunca me he metido con esto con más profundidad, pero a medida que entro me doy cuenta de por qué no ha calado el calendario lunisolar. Porque en realidad el conflicto está en torno a estos dos símbolos, el sábado y el domingo, que apuntan a su creador, ¿verdad? Cada uno al suyo, ¿verdad? Dios con el sábado, que es su sello, y el enemigo de Dios con el domingo, ¿verdad? Que es su sello también. Por lo tanto, son símbolos que apuntan a su creador. Y por eso el conflicto final es, ¿cuál es mi Dios? Y en función de cuál es mi Dios, guardaré el día, ¿verdad? Preservaré el día que apunta a mi Dios, ¿verdad? Está claro que durante toda la historia de este remanente y toda la historia de la humanidad, el enemigo de Dios ha tratado de engañarnos. Y es precisamente eso lo que dice aquí, ¿verdad? Se ha querido que los adventistas reemplacen con mensajes de todo tipo, hay que entender el panteísmo también. El panteísmo también empezó así, seleccionando textos y llegar a una conclusión, que al final resultó que era una conclusión profundamente errada, el panteísmo, ¿verdad? Y que a su vez nos llevó a la doctrina de la Trinidad, otra tesis profundamente equivocada, y que está adoptada por la mayoría del cristianismo. Yo tuve la ocasión de hablar con un amigo mío que está desarrollando el tema de la doctrina de la Trinidad. Yo le propuse, ¿por qué no escribes un libro? Él ha presentado esta tesis a muchos pastores adventistas, los ha enviado a mucha gente porque es un obrero que trabajó durante mucho tiempo en la Unión Española, en la Conferencia General, incluso fue misionero durante muchos años en África, en fin. Tiene una obra, tiene un respaldo serio, ¿verdad? Entonces yo le propuse, ¿por qué no escribes un libro? ¿Verdad? A este asunto, porque este es un tremendo engaño también. Es decir, el enemigo de Dios no nos da descanso de ninguna manera. Por lo tanto, necesitamos comprender si nuestro mensaje es íntegro o no hemos entendido bien ciertos asuntos, ¿verdad? Y el sábado, bajo mi punto de vista y bajo lo escrito está, creo que es una tesis clara en el Espíritu Profecía. Difícilmente, la Biblia también, pero difícilmente podríamos equivocarnos en esto, porque es que hay mucha profecía y todo está ligado a la ley dominical, al falso día de descanso, ¿verdad? Y hay mucha profecía con respecto a esto. Entonces, bajo mi humilde opinión es no querer ver lo evidente, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, que porque no es eso lo que pretendo, sino pretendo tratar de traer argumentos encima de la mesa, porque cada vez más mis hermanos en el grupo de Telegram me preguntan, oye, ¿cuál es el calendario lunisolar? ¿Cuál es el sábado? Es decir, parece que esto es como una especie de virus, ¿verdad? Vamos poco a poco infectándonos. Espero que a medida que traemos argumentos, hay más ministerios que hablan sobre este asunto, en fin, yo no me quiero poner en contra de nadie, simplemente voy a colocar los argumentos encima de la mesa y luego la decisión es personal, cada uno ha de creer lo que le parezca. Aparte de que tenemos que estudiar el Espíritu Profecía, por supuesto que yo no voy a agotar todos los textos del Espíritu Profecía, porque si no, aquí nos quedamos 2 años al menos tratando esto, y no es mi intención. Voy a colocar argumentos lo suficientemente convincente, serios, como para tratar de entender la realidad, y luego nos dedicamos a lo que en realidad este ministerio se dedica, sí. Pero los hitos, se ha querido que los adventistas reemplacen con mensajes de todo tipo la verdad que punto por punto había sido buscada con estudio y oración,
y atentos y confirmada por el poder milagroso del Señor. Por lo tanto, hay confirmación en todos los puntos, confirmada por el Señor, ¿verdad? Dice, pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser conservados, dice. Por lo tanto, antes de conservar, si hay mayor luz, como por ejemplo en el mensaje que este ministerio trae, ¿verdad? Porque es que una de las cosas que hablaba yo con este amigo mío y que es un hombre importante, ¿verdad? Que tiene respaldo, es un hombre serio, a esto me refiero, es un hombre inteligente, un hombre que no... Y le decía lo que yo suelo decir siempre, ¿no? Que al final me van a tener que excluir de la iglesia. Y él decía, no van a poder, Gabriel. No tienen argumentos, porque lo que tú estás diciendo, aunque parece sorprendente, es la verdad. Entonces, aunque riendo, no podrán hacerlo. Lo podrán hacer con todo tipo de cosas y trampas que Satanás podrá inventar, ¿no? Pero si nos quedamos en lo escrito está, no podrán. Porque tienes mucho respaldo del Espíritu de Profecía. Y de la Biblia, por supuesto que sí. Esto no se podrá hacer. Pero en el caso del sábado aquí podemos ver cuánto respaldo tiene el conflicto final, ¿verdad? Entre el sábado y el domingo, ¿verdad? Esta elección final. Cuánto respaldo tiene por el Espíritu de Profecía con el sábado que guardamos, ¿verdad? El que guardamos ahora mismo. Sin pretender que el calendario caraíta no era original. Pero es como tratar de entender o seguir con un reloj de hace 5.000 años, ¿verdad? De los aztecas, por ejemplo, o por ahí habían relojes solares y tal. Tratar de vivir con aquello en nuestra realidad, cuando tienes un reloj en todas partes. El ordenador tiene reloj, el móvil tiene reloj, por las calles vas, tienes relojes. Me parece absurdo, ¿verdad? Es surrealista, es como ir para atrás, ¿verdad? Es tratar de ir para atrás. Aunque Dios, nuestro Dios, en cada paso, ¿verdad? Nos ha dado cada vez mayor luz, ¿verdad? Es como si intentaríamos vivir hoy según la vivencia que tenían los judíos con el santuario de su momento, ¿verdad? Pues aquella fue una luz, vino Cristo, nos dio mayor luz, vino 1844, se levantó el remanente final, se les dio mayor luz. Entonces necesitamos entender todas estas etapas de crecimiento de nuestra historia, ¿verdad? Sin tratar de anular nada, porque no se trata de esto, sino se trata de ir a paso con la luz, con mayor conocimiento, mayor entendimiento, ¿verdad? Por lo tanto, pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser conservados. Y dice, y lo serán, ¿verdad? A pesar de los engaños y filosofías que podrán venir. Como Dios lo ha indicado por medio de su palabra y por el testimonio de su Espíritu. Por lo tanto, tenemos dos fuentes por medio de su palabra, la Biblia, y por el testimonio de su Espíritu, el Espíritu Profecía, ¿verdad? Él requiere que nos aferremos firmemente con la mano de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Por lo tanto, ponernos ahora a cuestionar el sábado, honestamente, lo he dicho en las reflexiones anteriores, ¿verdad? Yo creo que no es serio, honestamente. El enemigo de Dios trata de engañarnos, trata de desviar nuestra atención en otros asuntos para no estar atentos a lo que realmente necesitamos, porque necesitamos que la presencia de Dios habite en este templo. Hay una obra de purificación. Entonces, tratar de cuestionar los hitos, los principios fundamentales que ya fueron establecidos y dirigir ahora nuestra atención hacia aquello, creo que es lo que el enemigo quiere, que perdamos tiempo y que no hagamos la obra que realmente necesitamos hacer, prepararnos para la boda del Cordero. El tiempo es presto. El tiempo es presto. Mucha gente se está preparando para los tiempos finales, para la crisis final. Yo creo que no tenemos tiempo para dedicar y perder asuntos que ya son claros, que ya son incuestionables desde esta perspectiva, ¿verdad? Yo creo que el conflicto final no tira por aquí de ninguna manera, ¿verdad? Es mi humilde opinión.
lo vuelvo a repetir, yo no estoy peleando con gente, con personas, sino que necesitamos entender los principios. Y creo que los principios fueron, como dice aquí, a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Es que sobre Dios, nos lo dijo, fueron buscados con estudio y oración y confirmada por el poder milagroso del Señor. Tratar de cuestionar esto es como tratar de cuestionar a Dios, y esto es como ir de nuevo al árbol del conocimiento, ¿verdad? Porque esto es lo que trata de hacer. Por eso se le puso al árbol del conocimiento precisamente esta denominación, ¿verdad? Este símbolo. Porque claro, cuestionamos constantemente a Dios, ¿verdad? Eso es lo que tratamos. En el fondo de eso estamos hablando. Cuestionamos a Dios, ¿verdad? Si esto ya fue estudiado, ya fue confirmado, no sé, yo lo veo desde esta perspectiva, ¿verdad? En fin, no trato de entrar y ser conciencia de nadie. Cada uno de nosotros tenemos que tener los suficientes argumentos como para comprender la verdad. Dice, como pueblo, hemos de estar firmes sobre la plataforma de la verdad eterna que ha resistido las pruebas y comprobaciones. Y esto fue lo primero que hicieron los pioneros. Y durante los 50 años de nuestra iglesia, estos resistieron a todo embiste, ¿verdad? O sea, todo tipo de teorías y cuentos, ¿verdad? Pues necesitamos quedarnos allí, queridos, ¿verdad? Bastante tenemos con la doctrina de la Trinidad, con el santuario, en fin, bastante tenemos con lo que tenemos como para añadir un problema más, el sábado. Es decir, el enemigo de Dios trata hito tras hito tumbarlo todo, ¿verdad? En la escuela sabática de la semana pasada me estaba enseñando un hermano en la iglesia, dice que ponía allí, no recuerdo la frase exactamente, pero como orar a los muertos, ¿verdad? Digo, Dios mío, esto también. O sea, el enemigo de Dios está tratando de tumbar todos los fundamentos de nuestra iglesia, anularlos por completo, ¿verdad? Me parece una locura, una locura. Dice, debemos asirnos de los seguros pilares de nuestra fe. Los principios de la verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único y verdadero fundamento. Y si nosotros cuestionamos esto, ¿dónde vamos a parar, mis queridos hermanos? ¿Dónde pararemos? ¿Verdad? Me parece una locura, de verdad os lo digo. Y esto para mí, siempre, ya os lo dije y os lo repito una y otra vez. Para mí siempre fue un problema de por qué solamente un pequeño remanente se salvará. Pues ya lo tenemos que ver, queridos hermanos. El enemigo de Dios está tumbando hito tras hito los principios de la verdad que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Y que son nuestro único y verdadero fundamento. Si nos apartamos de ahí, del árbol de la vida, y queremos ir al árbol del conocimiento, hay algo más, queridos, seremos condenados. Con toda la pena del mundo lo digo. Tratemos de entender a Dios, tratemos de entender cómo obra Dios. Eso es la obra de este ministerio. Hemos tratado de colocar estos principios, estos mecanismos encima de la mesa para que todos podamos entender cómo obra Dios y en qué condiciones puede obrar Dios. Pero si nosotros nos agarramos y nos salimos del marco de la verdad, cuestionamos todo, ¿verdad? Tenemos un problema, honestamente, ¿verdad? Es decir, tenemos que cuestionarlo hasta el punto de comprender por qué se han establecido los principios que se establecieron. Pero cuestionar los principios en sí me parece una locura, honestamente. ¿Verdad? Ellos nos han hecho lo que somos. El paso del tiempo no ha disminuido su valor. Por lo tanto, tenemos que entender qué sábado guardaban nuestros pioneros. ¿Estaban ellos equivocados cuando el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos a través de la sierva? Es que me pareció una locura esto. ¿Qué sábado guardaron ellos? ¿Qué calendario guardaron ellos? Yo creo que tenemos que tener una mínima confianza en estos principios, en estos fundamentos que fueron colocados, ¿verdad? Dice, ninguna de las ramas de la verdad que han hecho del pueblo adventista del séptimo día lo que es,
debe debilitarse. Y lo que estamos tratando, en mi humilde opinión, es permitirle al enemigo de Dios debilitar estos principios, ¿verdad? En lugar de mantenernos, porque por eso estamos peleando con toda la enseñanza del santuario, la última generación, la purificación de este pueblo. ¿Dónde hemos llegado? A la conclusión de que pecamos hasta que Cristo viene. Por lo tanto, el mensaje del día de la expiación como que desaparece. ¿Para qué necesitas un día de la expiación si este pueblo está en el lugar santo, sigue pecando constantemente y sigue trayendo sacrificios al santuario? Porque en esto quedamos. ¿Para qué necesitas un día de la expiación? Pues en lugar de recolocar las cosas en su sitio que otros han derribado, ¿verdad?, a lo largo de la historia, el santuario en todo su entendimiento, la doctrina, o sea, los principios de la deidad, que ahora nos metimos en doctrina de la eternidad también, o sea, ¿qué vamos a hacer? Debilitarlo todo, cuestionarlo todo, desmontarlo todo. Yo creo que nuestra obra tiene que ser construir y no debilitar, no derribar o derrumbar lo que ya fue colocado, ¿verdad? Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios a plena vista del mundo. ¿Y cuál sábado guarda el mundo? En fin, no me quiero repetir una y otra vez, ¿verdad? Mover un bloque o una clavija. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, y se supone que los que estamos en este ministerio estamos en defensa de la verdad. Nos mantenemos firmes a los principios ya establecidos. No nos ponemos a cuestionarlos, ¿verdad? Sino que confiamos y creemos también a través del estudio de la palabra, ¿verdad? Que lo que se estableció entonces es la verdad, porque lo estamos viendo, lo escrito está, ¿verdad? Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a los que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía, que se mantenía firme a los principios establecidos en los primeros 50 años, ¿verdad? Entre los cuales está el sábado, sin lugar a dudas, ¿verdad? Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes de los 3 ángeles. Dijo mi ángel acompañante: hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. ¿Y el mensaje del sábado es parte de este mensaje? Claro que sí. ¿No está relacionado con el tiempo final? ¿No está relacionado con el santuario también? Y lo señaló Cristo, ¿verdad? En visión a la sierva. Por lo tanto, hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes, ¿verdad? La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital, dice. Porque no vaya a ser que nos coloquemos a guardar otras cosas y no lo que Dios dijo, ¿verdad? Esto es un peligro tremendo, de verdad, honestamente lo digo. El destino de las personas depende de la manera como sean recibidos estos mensajes, ¿verdad? Esa comprensión. Por lo tanto, esto es serio. ¿Qué sábado guardamos? ¿Estamos en el marco de la verdad de los pioneros o nos salimos de ahí? ¿Verdad? Esto es un tema muy serio, ¿verdad? Yo, por el miedo de no pisotear la ley, es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos quedando atrapados por el enemigo de Dios, distrayéndonos de lo que tenemos claro como fundamentos, ¿verdad? Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios, ¿verdad? Los pioneros. La obtuvo con mucho padecimiento y severo conflicto, porque claro, ¿cuántos campos de batalla tenían? Estudiemos los hitos uno por uno y ver qué es lo que quería el cristianismo, y vais a ver que casi uno por uno fueron batallas tremendas, ¿verdad? Dios los había conducido paso a paso hasta ponerlos sobre una plataforma sólida e inconmovible. Por lo tanto, Dios confirma una y otra vez que los fundamentos es el camino correcto, ¿verdad? Y fijaos dónde se centró la batalla, ¿verdad? Sobre el santuario.
Porque precisamente lo que no quiere el enemigo de Dios es que haya una última generación, que no haya un día de la expiación, sino que pecamos hasta que Cristo viene, a otros los ha engañado que la ley está colgada en la cruz. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿Verdad? Y como última batalla ya queda sábado o domingo. ¿A qué Dios adoramos? ¿A quién creemos? ¿Verdad? El santuario es centro de ataques especiales. En el futuro se levantarán engaños de toda clase, dice. ¿Con qué propósito? Para distraernos, queridos, para que pase el tiempo de gracia, ¿verdad? Distraernos, y cuando despertaremos ya se fue el tiempo, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Tenemos que entender cómo obra el enemigo de Dios y por qué, ¿no? Necesitamos entender por qué está actuando, por qué está haciendo lo que está haciendo, qué propósito tiene. Tenemos que ser inteligentes, ¿no? Y queremos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para la construcción. Y el sábado es un pilar sólido, ¿verdad? Ni una clavija ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido, dice. Ni una clavija ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Parece ser que ya lo ha conseguido en buena parte, porque mucha gente cree que pecamos hasta que Cristo viene. Por lo tanto, ¿para qué necesitas el santuario? ¿Verdad? Si estamos en el día de la expiación y nosotros pecamos hasta que Cristo viene, ¿para qué el día de la expiación? ¿Qué propósito tiene? Cuando el día de la expiación precisamente tenía el propósito de purificar al pueblo, de eliminar el pecado de medio del pueblo de Dios. Pero si el pueblo de Dios dice, pecamos hasta que Cristo viene, ¿para qué necesitas el santuario? Astuto el enemigo, ¿verdad? Este es uno de los puntos acerca de los cuales habrá una desviación de la fe. Hoy la vemos. Estamos al final, queridos. Creámoslo de una vez, ¿verdad? Anoche me mandaba uno un mensaje en un canal, ¡qué estupidez! Bueno, pues queda poquito tiempo. Vamos a ver quién es quién, ¿verdad? ¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Dice, ¿dónde encontraremos seguridad? Porque si hoy nos pondremos a estudiar, olvidamos un punto importantísimo. Ellos tenían a la sierva, el Espíritu de Dios estaba con ellos, presente, ¿verdad? En todo momento. ¿Y hoy? Ay, tanto viento de doctrina, ¿verdad? Y hoy ya no sabemos ni qué creer, estamos confundidos. Hasta a mí mismo al principio estaba dudando, ¿verdad? Pero a medida que ha pasado el tiempo, a medida que he tratado de entender textos y he tratado de entender los mecanismos, tanto como el enemigo de Dios y como Dios trabaja, me estoy dando cuenta que no tenemos razones para dudar. Hemos de confiar en lo que los pioneros ya establecieron y fue confirmado por el Espíritu, ¿verdad? Satanás está tratando continuamente de introducir suposiciones caprichosas respecto del santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y del ministerio de Cristo para nuestra salvación, hasta ser algo que se adecue a la mente carnal. Él quita su poder conductor de los corazones de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación. ¿Entendéis la obra del enemigo? ¿Entendéis lo que trata de hacer? Dice, él quita su poder conductor de los corazones de los creyentes. Es decir, él quita el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿quién es el poder conductor? ¿Quién nos ayuda a entender la verdad? Y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación. ¿Cómo lo consigue? Porque nosotros elegimos creer lo que no es la verdad. ¿Y qué ocurre? Que hemos hablado de este mecanismo y otra vez. Cuando nosotros nos dirigimos al árbol del conocimiento, ¿quién no nos acompaña? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque ya elegimos dudar de Dios y confiar. Hay más conocimiento, ¿no? Lo que dijo Dios. Queremos ser como Dios, saber tanto como Él, ¿no? No confiamos en Dios, no, queremos saber más, ¿verdad? Y eso es lo que está jugando el enemigo con nuestras mentes, ¿verdad?
y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación, destruyendo nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se dio por primera vez el mensaje del tercer ángel. ¿De quién es esta obra, mis queridos hermanos? De este modo quiere robarnos nuestra fe. Dice, de este modo quiere robarnos nuestra fe. ¿Fe basada en qué? En aquellos fundamentos, en el mismo mensaje que nos ha hecho un pueblo especial y ha dado los rasgos distintivos y el poder a nuestra obra. Y ahora nosotros estamos tratando de cuestionarlo todo, ¿verdad? En fin, no sé, cada uno de nosotros tenemos que razonar, ¿verdad? En base a todo lo que nos está diciendo el Espíritu Profecía, para no permanecer en el engaño, ¿verdad? Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en la justicia y la verdad. El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas. Y es justo lo que ayer me mandó en un canal de Telegram un vídeo coleccionando textos que a mí honestamente aquel vídeo está hecho con en fin, más que cuestionable, ¿verdad? El propósito. Porque claro, es colocar textos de aquí para allá, para allá, para allá para tratar de demostrar algo que es contrario a lo que tratamos de leer en casi todo el Espíritu y Profecía, ¿verdad? El conflicto final. En fin, no sé, no quiero ser malo con nadie y con nada, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos, queridos. El enemigo de Dios hila fino, muy, muy fino. Y tenemos que estar anclados en lo escrito está. Si no estamos anclados en lo escrito está, si estamos permitiendo al enemigo de Dios que rebuscando lo mismo como hizo con Kellogg. Kellogg sí entró en la teoría panteísta, rebuscando textos y vanagloriarse a sí mismo por lo listo e inteligente que es él, que él ha entendido quién es el Espíritu Santo y quién es Dios, y se metió en la teoría del panteísmo, ¿verdad? Y de allí se fue directamente, o sea, creó las bases para irse a la doctrina de la Trinidad poco a poco. Pues tenemos que tener mucho cuidado en seleccionar textos. Por eso os lo he dicho yo, que prefiero tratar de traer delante de vosotros la reflexión entera. A veces puede ser aburridas porque algunas son muy largas, pero son largas con un propósito. Ayudarnos a entender cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos, para permanecer en la verdad, ¿verdad? Se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen fundamento de verdad. Los pasajes de las Escrituras así empleados, dice, están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Y necesitamos entender que el enemigo de Dios en toda la historia ha hilado fino precisamente con la verdad. Y ahora el tiempo final, la visión de los dos tronos dice que él envía verdad de las Escrituras para confundirnos a nosotros, al pueblo de Dios, ¿verdad? La última generación está jugando con la verdad, pero nunca te dará toda la verdad. Te dará parte de la verdad, lo suficiente como para cuestionar a Dios, y te dejará allí. Y te dejará que no tendrás tampoco el apoyo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás cuestionando a Dios. Y el Espíritu de Dios no nos puede acompañar en esta condición, ¿verdad? Hemos aprendido estos mecanismos, perdón. Perdonad. Y aquí un otro texto que es de fuera. Vaya tú. Que es un otro texto añadido a la reflexión que os dejaré en la descripción del vídeo, ¿verdad? Pero aquí hay un otro texto que nos dice lo que en principio empezamos por ahí. Dice, somos el pueblo que cumple los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años se ha presentado todas las fases de la herejía para enturbiar nuestras mentes con respecto a la enseñanza de la palabra.
especialmente en lo que se refiere a la administración de Cristo en el santuario celestial y al mensaje del cielo para estos últimos días, tal como fue dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Se ha instado a los adventistas del séptimo día a que reciban mensajes de todo tipo para que ocupen el lugar de la verdad que punto por punto ha sido buscada mediante el estudio en oración y testificada por el poder milagroso del Señor. Pero las marcas del camino que nos han convertido en lo que somos deben ser preservadas, queridos. Deben ser preservadas, y esta es nuestra obra. Hoy tenemos que levantar los muros derivados por el enemigo de Dios, que ya los colocaron los pioneros, ¿verdad? Deben ser preservadas y serán preservadas, dice. Por lo tanto, aquí vuelvo a decir una vez más, si el sábado que tenemos hoy es el sello de Dios, ¿no se ha encargado Dios de preservar su sábado? No, o sea, ¿no sería injusto que Dios permita que este sábado que tenemos sea un falso sábado? Porque ya está peleando el enemigo de Dios para establecer un falso sábado, que es el domingo, ¿verdad? Pero ¿no preservaría Dios este sábado, que Él lo consideraría su sello, para que el pueblo de Dios no esté confundido? ¿Verdad? Pues aquí dice, y serán preservadas, tal como Dios lo ha indicado mediante su palabra y el testimonio de su espíritu. No anula ni una ni otra, ¿verdad? Porque en el vídeo de ayer casi lo que estaba tratando de hacer es anular lo que la sierva dijo. No tenéis en cuenta el espíritu de profecía, no, iros a la Biblia. Hombre, sí, claro, ¿y qué queréis que te diga? Sí, pregúntame a mí, ¿yo soy un profeta? ¿Qué quieres que te conteste yo? No, soy un ministro de la palabra, eso te puedo decir, ¿verdad? Si quieres la verdad en términos absolutos, a la Biblia. Porque ¿qué es el espíritu de profecía? Una lupa que aumenta el entendimiento de la Biblia. ¿Qué queremos que nos diga la profeta? No, acudid a lo que yo digo, porque lo que yo digo es supremo. Por favor. ¿Y qué hubiésemos dicho después? ¿O qué hubiese dicho el enemigo de Dios? Seamos inteligentes, queridos. Necesitamos entender la verdad. No podemos permitir que el enemigo de Dios juegue con nosotros como con una pelota, ¿verdad? No, tenemos que quedarnos con lo que está escrito, y por eso nos dice, y serán preservadas tal como Dios la ha indicado mediante su palabra y el testimonio de su espíritu. El que entiende, entiende, y el que no, pues que no lo entienda, ¿verdad? Él nos pide que nos aferremos firmemente con la garra de la fe a los principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Pero nosotros queremos cuestionar esa autoridad, es decir, volver a lo del Edén, ¿no? Dios nos dice una cosa, pero nosotros decimos, no, creemos al enemigo de Dios. No, es que nos esconde algo esconde, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Satanás. ¿Habló Cristo con el enemigo de Dios? ¿Alguna vez se quedó en conversación con él? ¿Qué nos dijo? Nada, no hay forma, no tenemos que hablar con el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nos engaña. Si engañó a Adán, que era puro en Edén, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros con miles de años de pecado encima? ¿Verdad? O sea, razonemos, queridos, razonemos, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, esto fue para la reflexión de hoy. Necesitamos entender qué es y en qué creemos, y qué es lo que se puede cuestionar y qué es lo que no se puede cuestionar, y hasta qué profundidad, ¿verdad? Por lo tanto, espero que estos argumentos puedan servir. No me creáis a mí, id a lo escrito está, tratad de entender, pero queridos, en nombre de Cristo os lo digo, no quitéis lo establecido, los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? Cuando cuestionamos a Dios, lo que Dios nos dice que son principios firmes, incuestionables, ¿por qué nos permitimos el lujo de cuestionar a Dios? Y si cuestionamos a Dios, ¿a quién vamos a creer? Cuando el enemigo de Dios no tiene principios, reglas ni nada, se mete donde no le invita a nadie. Necesitamos comprender estos asuntos, ¿verdad? Nuestro Dios no nos obliga, nos invita. Esta es la verdad. Estudia, entiende, y si te parece oportuno, créala y serás salvo.
Pero si cuestionamos lo que Dios ha establecido como verdad, ¿qué nos queda? Poca cosa. Bueno, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a comprender su verdad, que tomemos decisiones correctas, oportunas, según lo escrito está, no lo que yo digo, y que una vez que tomemos esas decisiones, pues sigamos el camino señalado, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.